Hola, Hola, buenas Elizabeth. tardes, buenos días a Hola. todos. Eh, bueno, Marilú, fantástico. Tenemos hoy a Marilú Figueroa. Eh, un honor, un placer. Muchas gracias, Marilú, por estar con nosotros. Y eh, voy a ir aprovechando que dejar un poquito de tiempo para que se vayan incorporando la gente. Claro. Pero quería compartirles que para mí es un placer un placer muy especial contar con Marilú. Y yo a Marilú la conocí estaba, era alumna y después colaboré con Juan con talleres de danza energética para la salud. Y en una de estas promociones que hace Juan, que por difundir todo aquello que tiene que ver con el desarrollo y el bienestar, presentó a Marilú Figueroa con creo que aquello era una certificación en El naturopatía. máster, el Un, máster. sí, pero se hizo una certificación en naturopatía, que era Ok, ¿te ok. acuerdas que se hizo? Y, también como paso previo al máster, ¿no? Al máster este fantástico de lo que son ciencias holísticas y bienestar integral. Y bueno, yo ahí bien, pero qué fantástico la Universidad de la Nueva Era. Y ahí me metí y vi el trabajo que estaba haciendo en la Universidad de la Nueva Era y dije, esta mujer es una crack. Y bueno, siguiendo a Marilú en eso que un día hablamos por teléfono, coincidimos, yo iba para México y dije, yo quiero conocerla. Dice Marilú, ven para acá. Y me fui a Tepoztlán, ¿no? A conocer a Marilú Figueroa, esa mujer que yo no sabía tanto la trayectoria que llevaba como lo que estaba haciendo y que yo admiraba por estar, por tener esa decisión, ese coraje y ese valor, ¿no? Y, y mi mayor sorpresa es que sí, me encontré una mujer súper emprendedora, pero me encontré a un ser humano que está por encima de todo eso. Y, y nada, es como si nos hubiéramos reencontrado, para mí como si la conociera de toda la vida. Y desde ahí ya nos hemos visto un par de veces, hemos coincidido, hemos mantenido el contacto. Y a mí lo más que me impacta de Marilú es su sencillez y su humildad, que creo que solo lo puede tener quienes son grandes. Y, y bueno, en estas entrevistas para mí es un honor contar con ella también, sin desmerecer a todos los que están, porque por supuesto son, todos los que están, gracias a Dios, son personas a las que quiero, a las que amo, que son mis hermanas, pero eh, quiero destacar este aspecto, ¿no? Porque nos conocemos hace como un añito, no hace más, yo creo que fue en abril del año pasado, precisamente, Exactamente, en abril del año pasado, exacto. en abril del año pasado, y Nos reencontramos, no nos conocimos. nos reencontramos. Nos reencontramos. Y fue muy, muy, muy bonito. Además fue como de cruzarse, nos íbamos a ver, nos vimos de noche, al final nos tuvimos que quedar, y bueno, y ahí fue donde nos conocimos y realmente ha sido maravilloso. Y de estos encuentros, yo creo que es muy interesante conocer a Marilu, porque es esa parte del donde se ve donde el conocimiento y el trabajo personal se puede materializar, se puede llevar, tener el coraje de materializar los sueños, porque claro, en principio voy a presentar, es que Marilu, tienes un currículum, hija mía, No, qué maravilloso. es Bueno, la verdad. yo voy a empezar a presentarte así por encima. Sé que Eh, sé que voy a reducirlo, pero Marilú es creadora de proyectos holísticos en Latinoamérica. Bueno, ahora mismo fue la creadora, la fundadora, la directora, es la directora de la Universidad de la Nueva Era.
que ha tenido un máster maravilloso sobre ciencias holísticas y el bienestar integral, que ha salido ahora su última promoción, su primera promoción, si no estoy equivocada, han terminado y ya están los primeros formados. Eh, Aparte de eso, eh, ¿cómo se llama? La Universidad de la Nueva Era, aparte de este máster, tiene otro diplomado y ha llevado un canal de radio, ¿no? Un canal infinito, ¿no fue? Con un programa fantástico. Canal de televisión por cable a nivel Latinoamérica, sí, Canal Infinito. No sé si alguien lo recuerda, fue el primer canal de televisión que tocó estos temas místicos, ¿no? Con programas como El Ojo de Horus, Conexión Atlante, hablando de la Atlántida, las profecías mayas, en fin, entonces fue un canal que abrió una opción de conocimiento en este ámbito místico muy importante. Entonces yo fui representante en México por 11 años y tuve mi programa de televisión también ahí que se llamó Descubre la evolución del ser humano. Muy hermoso. Qué bonito. Eh, a eso es a lo que iba, ¿no? O sea, porque hoy hablamos de tener un programa de televisión pues con estos temas, con las profecías mayas, con la conexión atlante, y bueno, hay varios, ¿no? Pero hace tantos años, Marilu, hace tantos años, es decir, a mí lo que yo admiro de Marilu es a cómo esta mujer, porque tú tuviste también Exposer. ¿Cuántos años estuviste con Exposer? 18. Imagínate, y ya terminó, o sea, porque claro, decir hoy que entrevistas a Joe Dispenza, a Chopra, a Drúmbalo Melquisedec o a un Jorge Bucay, y seguimos por aquí un largo etcétera, que en México en aquella época rompió todos los estándares establecidos, fueron rotos porque, claro, eran de un nivel, pero que eras una visionaria. Es decir, Pues sí, ¿qué? sí, no sé, fue un llamado, yo creo que fue un llamado porque ni yo me explicaba por qué estaba haciendo eso, en contra de todas mis posibilidades. Yo decía que... Y bueno, cuando realmente te conectas con tu propósito, las cosas se dan, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando empecé a Exposer, que fue lo primero que empecé en 2001, hace 24 años, tenía yo N cantidad de retos que decía, ¿cómo voy a pagar el World Trade Center? Que era casi 1 millón de pesos, digamos, $500,000, no, $50,000. Bueno, era mucha lana en México. Y, y me acuerdo que fui a una cita y encontré el libro de Paulo Coelho que se llama Manual del Guerrero de la Luz, que seguramente todas las han leído. Entonces yo no tenía idea de nada de temas espirituales, de autores. Entonces agarro el librito ahí en la sala de espera que estaba yo y empiezo a leer como frases de ese libro que te dicen, un guerrero de la luz confía en su llamado. Un guerrero de la luz no encuentra obstáculos. O sea, unas cosas, mira, se me enchina la piel de recordar que fue exactamente el mensaje que yo necesitaba cuando yo estaba a punto de tirar la toalla por un proyecto que era una locura verdaderamente hacer. Y y pues es el llamado justamente, ¿no? Cuando tú conectas con tu propósito, siempre las cosas se dan. Sin, cuando no dudas, ¿no? Cuando dudas un poquito, pues te vienen las señales, ¿no? Y hay que estar muy atento a las señales. Sí, ese lenguaje, esa sincronía, ¿verdad? Esa magia como que se va dando. Aún así hay que tener coraje porque hay que superar muchas barreras, muchos obstáculos, esos miedos que pueden dar, ¿no? Y bueno, que pueden dar, no que dan, creo yo, porque estás rompiendo todo, estás realmente abriendo camino, ¿no? Y, pero no lo hiciste una sola vez, porque lo hiciste con Exposer, me imagino que también con Canal Infinito tuviste que haberlo hecho. Sí, Y bueno, con el coser lo hice 18 años
el primer año pues fue el reto máximo, ¿no? Los Sí. temas, pues convocar a los entonces gurús, que eran pocos comparado con ahora que hay cientos de gurús. Antes pues era Chopra, era Mantak Chia, que seguramente muchos de ustedes conocen, era la Fundación Urantia, del libro de Ah, sí, Urantia. el libro Durante. Traje a al presidente de la Fundación de Urantia, en fin, o sea, como buscar y conectar con esos maestros que eran pocos y que pues cuando la gente sabía que iban a estar en un solo espacio ahí en World Trade Center, pues se fue una locura de gente, o sea, una locura, así de que no cabían, daban vuelta la cola de gente en el World Trade Center para entrar y pues nadie pagaba porque pues yo nunca me imaginé que llegara tanta gente. Yo puse una personita, porque yo siempre he sido muy artesanal, puse una personita que era como el mensajero y que hacía como temas de mensajería, lo puse a cobrar y había 20 personas y todos, cientos entrando sin pagar. Entonces fue una locura, sí, y pues ya poco a poco. Después, 2 años después, Canal Infinito me ofreció la representación justamente por lo que hacía yo con Exposer. Y un año después del programa de televisión, que solamente hice una serie porque no podía con todo, o sea, era papá y mamá de mi hija, hacía Exposer, era una locura, este, la representación del Canal Infinito encima del programa. Yo había puesto también un centro holístico, que yo creo que fue de los primeros en México, que se llamaba Casa Exposer, allá en la Condesa, en la colonia Condesa. Y ahí había clases de yoga y talleres y había tienda y cafetería, entonces, Ay. no, o sea, de verdad, de locura, de Marilu, locura. si tú tuvieras que decir, ¿cuál crees tú que es el mayor aprendizaje que has tenido tú de esta época, ¿no? De esa época. O el mayor obstáculo que has tenido con qué tuviste que enfrentarte o qué aprendizaje sacaste. Cuéntanos un poquito de esa Más que parte. obstáculo fueron muchísimos, muchos. El tema del recurso, por ejemplo, porque yo si bien vengo de una familia de clase media baja, no tuve oportunidad de estudiar, quedé huérfana muy joven, no tenía un sustento, ni emocional, ni social, ni económico, ni nada, ni familiar, por supuesto. Y pues yo iba siempre al día, siempre, siempre. Mi vida es que siempre voy al día, o sea, siempre hago proyectos que yo misma digo, no sé, ¿cómo le hago? O sea, y aprendí justo eso, que cuando tú conectas con un propósito que es un propósito real, que no tiene un fondo económico, que no tiene un fondo de interés económico, el universo se alía contigo, ¿me explico? Las energías, tu ser, tu potencial interno. Y yo aprendí eso que, inclusive una vez me hicieron una entrevista que le pusieron la ignorancia como mayor herramienta de emprendimiento. Y se oía muy gracioso el título, yo dije, "Ay, qué feo le pusieron." Obviamente lo pusieron el título después de la entrevista, porque yo les dije en esa entrevista, si yo hubiera sabido el riesgo que yo corría para hacer un proyecto de esa magnitud, no lo hubiera hecho. Casi todo lo que yo he hecho, si yo supiera y tuviera una proyección terrenal de, a ver, voy a necesitar tanto dinero, voy a necesitar hacer esto, o sea, no, en cambio yo me aviento como el borras en toda mi ignorancia, pero en toda la sabiduría interna, ¿sabes? Entonces sí aprendí que mucho conocimiento a veces no es bueno. Siempre es muy, muy, muy importante la sabiduría interna, ¿sabes? O sea, confiar, pero conectar con esa sabiduría y hacer lo que corresponde, ¿no? Entonces, ese fue mi mayor aprendizaje y así he hecho todo que yo digo, ¿cómo le hice? No lo sé, pero ahí está. Eh, sí, dijiste antes una cosa muy bonita, ¿no? Que es dejarte guiar cuando tienes un propósito que va más allá.
Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que cuando tienes ese propósito y te arriesgas, vienen unas bendiciones que no son pagas, que solo te la da el que solo, o solo las puede recibir quien se arriesga a vivir Así, eso, ¿no? Porque claro, te quedas como abierto o expuesto a recibir determinadas cosas que sabes que si no se hubieran metido tú nunca las habrías vivido, que claro. son como una serie y yo las considero como bendiciones, ¿no? Eh, Son bendiciones, exacto. Sí, yo me acuerdo, Pino, que, por ejemplo, Deepak Chopra iba a cenar a mi casa, Jorge Bucay hicimos una gran amistad, pero yo lo veía muy normal, o sea, no se me hacía algo extraordinario. Y mi entorno y mis amistades lo veían como, ¿qué? Deepak Chopra, Bucay, ¿cómo? O sea, incluso un amigo cuando los primeros años de exposición me decía, tú no te puedes imaginar cómo te ve la gente, Marta. O sea, como, ¿quién es esta mujer que hizo esto? Ya sabes. Dice, yo te veo tan humilde, tan simple, tan... Y digo, pues no, no me puedo imaginar, ni quiero. O sea, es como que ya a lo largo de los años es cuando te das cuenta que dices, ay, sí, qué bendiciones tuve, muchas, que yo pues no la sentía como, o sea, pues era algo muy gratificante, pero no, no sabía cómo, o sea, vamos, ya lo valoras más adelante, ¿no? Dices, ay, no, sí, lo que hice fue pues maravilloso, ¿no? Sí, llegan muchas cosas cuando te alineas con esta energía. Yo algo que siempre recomiendo en mis charlas es mucho contacto interno. O sea, yo soy una persona muy solitaria porque siempre lo mío es trabajo, 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 ¿no? Y después de la maternidad, pues mi hija siempre fue una prioridad, pero después de que mi hija ya hace años que se independizó, ya va para 40 años mi hija, este, em, pues yo tomo muchos espacios para mí, para entrar en contacto conmigo. Yo siento que el parloteo, cuando estás mucho, o sea, con mucha gente siempre hablando, hablando, te desconectas de ti mismo. Es importantísimo tomar espacios lo más frecuentemente posible y del tiempo que sea para conectar con tu diálogo interno. Eso es lo que a mí me ayudó mucho porque yo siempre he sido muy de mi casa, muy, pues, solitaria, o sea, estar en solitud, no en soledad, sino en solitud. Y eso ayuda a escuchar tu propósito, ayuda a escuchar tu llamado, ¿no? Entonces, pues sí, Con fueron el muchos. sol de la edad, ¿Cómo? con el sol de la edad, no con la Exacto, soledad. exacto, con la edad del sol, exactamente, con el sol de la edad. Exacto, y la solitud, yo le llamo solitud, que no es lo mismo que soledad. Y pues sí, muchos aprendizajes y cada vez pues tratando de ser más simple, ¿no? O sea, a mí las cámaras y eso, a mí me ofrecieron mucho programas de radio en radiodifusoras importantes y en televisión y yo la verdad dije, no, yo no, yo estoy muy a gusto desde mi trinchera, desde mi paz interior, hago lo mejor que puedo desde ese espacio, ¿no? De respeto a mi ser, muy, muy, de muy diálogo. muy bonita esa diferencia de soledad y solitud. Sí, Creo que es de bastante reflexión porque entiendo que es como un espacio donde estás contigo, pero por elección, ¿no? exacto, No exacto, porque, no porque haya un rechazo, hay una soledad de aislamiento, ¿no? No. Eh, y eso es muy bonito, o así me llegó a mí, ¿no? Ese claro, término. Y además claro, tan necesario, ¿no? Tan claro. necesario, sobre todo cuando estás en un camino que lo que estás haciendo es guiándote por lo que te dice tu ser interno. Es decir, si estás Y en metido en una pro de vereda, si no te escucha, pues a dónde voy, ¿no? exacto. No, y además no solo lo que dice tu diálogo interno, sino en pro de la humanidad. O sea, yo he trabajado los últimos 25 años casi por la humanidad. O sea, lo que yo he hecho es para que mucha gente transforme sus vidas, ¿no?
a través de Exposer, que fue una plataforma a nivel internacional, la más grande y la más importante, donde ya los ponentes internacionales me hablaban para decir, quiero estar en Exposer, o sea, ya era como una locura que todos los maestros querían estar en Exposer. Y, y pues es como justamente eso, o sea, una decisión de, yo estoy en mi solitud, en mi refugio, pero trabajando siempre para el mundo, ¿no? Em, y pues cada quien tendrá un propósito personal que es tan valioso como un propósito humanitario, ¿no? Entiendo y así entendía yo no, desde que te conocí, ¿no? Que una de las características tuyas es trabajar para el mundo, porque eh, montar la Universidad de la Nueva Era no creo que haya sido una empresa fácil. Sé que no lo está haciendo, que no es fácil mover todo ese engranaje, pero sí lo veo como parte de un querer brindar a un mayor número de personas el estar formados para ser también como enlaces, por así decirlo, para formar a otros y para expandir, ¿no? Es hacer esa cadena, esa expansión de lo que es el conocimiento, pero dentro de una formación. Porque, Correcto. porque es verdad que mucho conocimiento, estoy totalmente de acuerdo contigo, mucho conocimiento te puede aturdir o no te puede dejar o te impide hacer cosas o no te arriesgas a hacer determinadas cosas. por- Se pero confunde. pero también es verdad que hay que tener una formación mínima para poder guiar a otros o tener una formación aunque sea de escucharte, de autoconocerte, de prepararte. Así me pareció la Universidad de la Nueva Era. ¿Cómo me la, cómo la has vivido ya que has terminado un primer máster? Justamente yo creé la Universidad de la Nueva Era porque después de que cerré Exposer, que yo dije, ya no puedo, o sea, era un estrés así elevado a la mil potencia, era mucho estrés, era un evento muy grande, 10,000, 12,000 personas cada evento, locura así total, y cerré y pues me vine a vivir a Tepoztlán. Y justamente empecé a ver conforme pasaba 1 o 2 años que ya todo el mundo es coach, todo el mundo es sanador, todo el mundo ya es todo, ¿no? O sea, hubo un boom muy tremendo a nivel mundial y eso es bueno, vamos, pero también tiene la situación de que alguien toma un curso, lee 2 libros y ya está dando cursos o terapias, ¿no? Entonces, dije, yo creo que el movimiento del despertar de conciencia necesita llegar a un nivel diferente, ya necesita una formalidad y qué mayor formalidad que el tema académico, en donde creé este máster que es justamente para la creación y la formación de líderes conscientes. Entonces, aquí, por ejemplo, no formamos líderes, habilitamos líderes, porque todo mundo tiene esa habilidad. Claro. Y con el máster es, ok, no te voy a enseñar a ser un líder, vamos a desarrollar tus habilidades para convertirte en un líder. Entonces, estoy muy contenta. Sí, fue mucho tiempo, cuando menos 1 año y medio de pura investigación de temas académicos, cómo funciona una universidad, qué es un manifiesto educativo, cuáles son los métodos pedagógicos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este, cuáles serían las asignaturas que puedan habilitar a una persona a una transformación. Y bueno, pues sí, estoy muy contenta, voy pian pianito porque yo soy muy artesanal con mis proyectos. Cuando yo hacía Exposer en World Trade Center, que es el principal recinto en México, es el más importante, es el más caro también. Cuando yo empecé con el primer Exposer en World Trade Center me decían, ¿estás loca? ¿Cómo va a ser una expo esotérica, por llamarlo de alguna manera? En el World Trade Center, o sea, se te zafó un tornillo, o qué yo, no, es que el tema lo amerita, ¿no? Yo lo podría hacer con mucho menos estrés y ver cómo diablos sacaba adelante el tema de los recursos en cualquier parte, pero es para el ser. El ser no merece menos, o sea, es
y bueno, así me fui, ¿no? Y todos los organizadores de expos de World Trade Center, la más pequeña tenía 40 empleados, la empresa más pequeña de las que hacía expos en World Trade Center, y Marilú, o sea, Marilú con 2 empleados. Y entonces a mí me decían la mujer expo. Y me amaban en el World Trade Center que decían, ahí viene Marilu, ya escóndanse, porque yo siempre iba a regañarlos, a decirle, oye, ¿por qué me vendes el metro cuadrado igual que a la Volkswagen, que a Hewlett Packard? Si aquí tengo terapeutas, tengo centros de yoga, o sea, ¿cómo, no? Y entonces era muy graciosa yo, porque pues iba y trataba de que tomaran conciencia, me explicó, de que la industria del ser no es una industria como del automóvil, como de la tecnología, en fin. Y que no es un Entonces, negocio, y que no es un negocio porque no realmente es tú estás negocio, trabajando no por dinero, no es que tú vendas productos y estés cobrando, sino que es casi como un servicio, es más un servicio que una venta de totalmente un productos. Entonces no servicio. tiene esa relación, por eso veo yo que ha sido bastante difícil. Y me decías antes una palabra, a mí me encantaba, dice, está loca, ¿no? Te veían como la loca, ¿no? Y estas entrevistas han salido un poco también, pues para que quienes hemos empezado a dar nuestros primeros pasitos, ¿no? En esta toma de conciencia que es así de gran, inmensa, pero que vamos dando pasitos, otros que empiezan, que están, me ha encantado, ¿no? Porque yo creo que es algo con lo que la mayor parte de todos los que estamos aquí nos hemos encontrado, y por no decir todo, que es que se nos ha considerado locos. O sea, ahí gente me dice, no es que mi familia piensa que estoy loca, pero disgustada. Digo, pero si eso es una bendición. O sea, bendita locura, ¿no? Claro, claro, Gracias a tus benditas locuras se creó Exposer, se creó la Universidad de la Nueva Era, gracias a las benditas locuras de otros, pero realmente son las locuras de funcionar con un corazón y no con una lógica, con una razón, ¿no? claro, de salir del sistema, ¿no? Porque es salir del sistema, o sea, llama del sistema familiar, del sistema de gobierno, del sistema cultural o de creencias. Aquí es romper esos paradigmas, ¿no? Y Sí. sí, así, la universidad pues también ha sido muy artesanal, ¿no? Entonces, investigar y crear, pues, con un equipo muy pequeñito, ¿no? Y con Coméntanos. un gran potencial. Coméntanos así por encima las asignaturas, lo que se veía en la universidad, o sea, cómo fue el programa, la formación en general que tiene, porque claro, dicen, entras a una universidad y la gente dice, bueno, matemática, física, historia. Entonces, ¿qué trabaja la Universidad de la Nueva Era? ¿Qué materias? ¿Cómo se Pues forma? mira, la Universidad de la Nueva Era, ahorita menciono las materias, pero más lo que está haciendo es una propuesta de cambios en los modelos educativos. A diferencia de todo el sistema educativo a nivel mundial, la UNE está planteando un modelo educativo enfocado en desarrollar o en habilitar personas para su plenitud. Y profesionalmente hablando, en el caso de la UNE, que es una universidad, pues es habilitar líderes, ya sabes, formar líderes. Ujú, Y estos modelos educativos, eh, te comentaba que hace un año y medio, bueno, más bien un año y medio pasé investigando que no existía una universidad. Busqué en la India, busqué en España, no existía o no existe en el mundo una institución educativa que presente un modelo educativo como lo hace la UNE. Ahora, ¿cómo, eh, cómo hice? Ahora yo dije, ok, pues va a ser una universidad. A mí mi preocupación primaria fue que los que ya son terapeutas, consultores o instructores de algo, tengan un nivel mayor a través de una maestría. Por eso creé el máster. En- Originalmente se llamaba Máster en el Espectro de la Conciencia Humana y Universal. Y este máster tiene asignaturas, pues son muchas que siempre se me olvidan, pues es Fundamentos de la Física Cuántica, Psicología Transpersonal, Semiología del Autoconocimiento, Astrología, Numerología, que son todas herramientas, muchas de ellas para
conocerte profundamente, ¿no? Porque muchos son maestros de yoga o estudiaron psicología o son terapeutas, pero no tienen idea de por qué han tenido la historia que tienen y por qué tienen los conflictos en las relaciones, por ejemplo, familiares o de pareja, que tienen. Y a través de la astrología, la numerología, la semiología del autoconocimiento, es como pues dicen, ya entendí, ya me conozco mejor, ya sé qué es lo que tengo que trabajar, cómo lo tengo que trabajar y además, cómo puedo ayudar a mis consultantes a desarrollar estas habilidades también, ¿no? Entonces, eh, tenemos Ana Belén, Ah, sí, cirugía cuántica. dimensional, tenemos hermenéutica de las tradiciones sagradas, cómo son los rituales en nuestras tradiciones sagradas, en las más importantes de la India, de Oriente, de Occidente, vamos. En fin, o sea, es todo un espectro que dices, wow, porque además el mundo está cambiando. Y yo creo que es el momento, y esto está haciendo la UNE, a través también del Congreso Latinoamericano de Educación Holística, está haciendo un llamado muy fuerte a que se cambien los motivos, porque le estamos poniendo en la madre, perdón la expresión, a los niños de meterlos a una escuela, a un salón donde les dicen no, no hables, cállate, no te muevas, tienes que hacer esto, es lo peor que podemos hacer. Entonces, la UNE está formando líderes o habilitando líderes, por un lado, y por otro lado, está creando este congreso y este llamado tan, tan importante con un grupo de especialistas de varios países que están increíblemente maravillosos, especialistas en educación. Estamos haciendo ese llamado a transformar los modelos educativos de las instituciones desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y pues la universidad ya lo está haciendo la UNE, ¿no? Y bueno, es un proyecto hermoso, es un movimiento que está creciendo. Ahora la segunda edición del Congreso Latinoamericano de Educación Holística viene ahora el 15 a 17 de mayo. Es en línea, todo es en línea. Y, y pues sí, es un movimiento importante que suma a todo lo que haces tú, Pino, lo que hacen muchas de las que están aquí, pues ya pues de trabajar con el espíritu, ¿no? Con los seres que tenemos cerca, en fin, es muy lindo el proyecto. La verdad que es maravilloso porque eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que eh, Tú estás haciendo una empresa. intentar cambiar determinadas cosas, Bueno, por mucho que pero cambiemos nosotros, pero ¿qué eh, espíritu se está moviendo? El espíritu del Ay, negocio. ponle silenciar El a José de espíritu. Jesús. sí, estoy intentando encontrarlo, pero Hazme coanfitrión y yo te ayudo. eh, aquí, a ver si es Ay, ya. Eh, el tema de la educación. El tema de la educación, porque cambiar una sociedad, evidentemente tenemos que cambiar nosotros. No sé, la sociedad no se cambia, nos cambiamos nosotros. Cambiamos nosotros, cambia la sociedad. Pero es cierto que para que exista un cambio, eso me lo enseñó un alcalde que era masón, grado 33 que estuvimos aquí en esta ciudad, hay que entrar por la educación. No puedes esperar, o sea, el cambio que tiene un adulto es muchísimo mayor. Y se fueron introdujeron cambios a nivel social y era gracioso porque después eran los niños quienes educaban a los padres. No tires papeles a la calle, no hagas esto, no tal. Y entonces la importancia que tiene formar un niño, porque ya viene, no está viciado. Nosotros tenemos que modificarnos, tenemos que desaprender para volver a aprender casi. Entonces, que los niños tengan una formación desde pequeños, ¿no? Que sea holística, que sea integral, que se les potencie a expresarse, a no tener miedo de ser ellos, sino ser. claro. Es fantástico. A mí, cuando vi lo del Congreso de Educación Holística, me pareció maravilloso. Veo que tienes el segundo y por eso te preguntaba, ¿cuál es el plan para formar un líder? Porque cambiar la educación es cambiar la perspectiva del niño. Es maravilloso.
Claro. Ustedes, ustedes tienen colegio, porque además sé que tu hija está también trabajando en en esa parte de cambio de educación, ¿no? De Sí, tener... también mi hija vive en Bali con mis nietos y también ya pues de que empezaron a crecer los niños empezó a investigar mucho. De hecho, tuvimos mucha comunicación cuando estaba yo creando la universidad y ella me platicó de un movimiento muy importante que se llama unschooling, como desaprendiendo o desaprender, ¿no? Y, y es una tendencia, más que en países de primer mundo. Por eso yo hice el Congreso Latinoamericano, porque en América Latina hay muy poco. Y hay un movimiento muy importante de unschooling y de world schooling, como los papás ya en esta nueva propuesta educativa para los niños, lo que hacen es viajar con los niños, no los meten a ninguna escuela, les contratan un tutor y se van a viajar. Entonces, ¿qué mayor aprendizaje puede tener un niño que viaja, que llega a otro país, conoce otra cultura, prueba otra comida diferente, otro idioma? O sea, el despertar de los niños que hacen world schooling es increíble, a diferencia de un niño que está en un salón de clases, ¿no? Inmovilizado ahí, en fin. Sí, hay un movimiento importante y yo creo que la UNE está haciendo pues su labor aquí en América Latina con el Congreso, con la UNE, con la universidad. Por aquí tenemos, ya había una de nuestras egresadas, a Claudia, no sé si estará trabajando Claudia, que la tuvimos aquí apenas. Es nuestra alumna estrella, la verdad, Claudia Limpias fue un motor para mí porque su entusiasmo, su compromiso ha sido maravilloso, la Ella en verdad, sí es un motor, ella en sí es un motor maravilloso. maravilloso. Mira, Y bueno, ajá, no, disculpa. ¿no? Sigue. Y los alumnos egresados, pues ya son miembros honorarios de la UNE, ¿me explico? Entonces, todo lo que hay en la UNE, ellos pues están en todo ya, pues de manera como miembros honorarios. Qué bueno. Así es. Ya va futura embajadora de la UNE allá en España. Bien. Tengo una pregunta por aquí antes de empezar a hacer la actividad y después seguimos con las preguntas, pero me preguntan aquí, eh, ¿qué soñaba cuando eras pequeña? Ay, caray, qué difícil. Ah, Claudia está escribiendo. Te quiero, Claudia. La verdad, otra hermana de corazón. ¿Qué soñaba? Qué difícil. Mi vida en la infancia fue muy dura. Fue muy, muy, muy dura. Eh, no me acuerdo si soñaba. Era, em, pues, difícil la situación. Y pues soñaba con tener una vida tranquila, yo pienso. No sé, tengo muchos bloqueos de mi infancia por lo mismo, ¿me explico? Fue una vida de mucha pobreza y mucho abandono. Entonces, pues no soñaba grandes cosas como un niño normal, ¿no? Yo sueño con ser astronauta o doctora, o no, o sea, puta, soñaba con comer, o sea, el otro día, ¿me explico? Tener un plato de comida en mi mesa, o sea, eso soñaba, pues yo pienso, porque no me acuerdo, pero no tenía grandes sueños de niña. Y luego fui mamá muy joven, entonces ya no soñaba para mí, soñaba para mi hija, o sea, ¿qué quiero que mi hija sea, no? Entonces, y lo logré, porque pues mi hija ahora es una mujer exitosa que vive en Bali, que estudió maestría en Australia, en fin, entonces tiene una vida muy bella con mis nietos. Y pues eso, ya cuando mi hija se fue, pues ya, pues a pensar en la humanidad y ya tener muchos hijos con toda la humanidad. Pero no tenía grandes sueños de niña. Qué bueno. Muy bueno. Si te parece, Marilú, lo que vamos a hacer es pasamos a la actividad y luego seguimos que la gente pregunte. ¿Puede Yo ser? creo que mejor de una vez preguntas y cerramos con la actividad. Ah, vale. Bueno, pues, Parece que a ver si vale. alguien tiene una pregunta. Pues si quieren, vale. Si quieren ir, voy a quitar los participantes, si quieren ir poniendo en el chat
preguntas o levantando la mano, casi mejor, porque así ya. ¿Hay algo que te gustaría hacer que no lo pudiste hacer antes? Uy, sí. Sí, hay algo que me hubiera gustado mucho y cuando lo pienso me dan ganas de llorar. Qué ternura. Que podría hacerlo, pero ya ahora ya como que ya no. Yo siempre quise estudiar en el IPADE, que es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Entonces, cuando tenía yo 28, 30, 34, 38 años, soñaba con estudiar en el IPADE. em, Porque yo sabía que yo podía dirigir una empresa grande, ¿me explico? Pero ese es justamente el IPADE aquí en México, este Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, pues capacita a los directores de empresas importantes y soñaba con estudiar entonces, pero era o era yo o era mi hija, ¿me explico? Entonces pues yo dije, ay, no. Y entonces ya, pues le pagué a mi hija la mejor universidad de México, que yo decía, pues la única herencia que le puedo dejar a mi hija es su educación. Entonces le pagué pues lo mejor de la educación. Y pues ya cuando terminé, pues cuando ella terminó, pues ya no, ya se me habían ido un poco las ganas, ya no tenía yo como la fuerza, en fin, pero sí, eso hubiera querido hacer. Podría hacerlo, pero ya no, ya cambió Y con todos los mi, llamados que tenías, ¿no? Como que ¿cómo? tampoco, con todos los llamados que has tenido, como que tampoco, ¿no? O sea que Sí, exacto, es difícil. Y más que ahora vivo, llevo 6 años viviendo aquí en la montaña, pues más difícil todavía, ¿no? esa maravillosa es casa, ese maravilloso Tepoztlán, porque quiero decirles que Marilú vive en Tepoztlán, que es un lugar maravilloso de una energía, bueno, es una zona Mágica. tenedora del Pilar al lado del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y, y ahí en donde Amecameca. eh, y la verdad que Tepoztlán es un lugar de una fuerza, donde hay un temazcal, donde hay ¿cómo se llama? Un copal blanco al vino. En mi Ella, casa. como le sobra tiempo, no hace nada. Ay, no, Nos bueno. invitó, nos invitó, así nos abrió su casa para que celebráramos el 888 desde allí, desde su casa, que la verdad que te lo agradecemos enormemente, Maril, porque fue bellísimo con un temazcal y no me extraña que desde ahí salgan proyectos maravillosos. Eh, Sí, sí, es un lugar muy especial. Casa al Viento se llama mi casa. Casa al viento. Casa al Viento y es un lugar muy, 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 muy especial. La verdad, me siento muy honrada de ser guardiana de esta tierra, pero sin esto yo ya moverme a una ciudad, porque sí es complicado también vivir aquí en la montaña, en la nada, y se hace un poco complicada la vida, pero bueno, aquí estamos. Pero por ahí alguien preguntaba algo. em, Sí, dice, ¿cómo sientes con todo lo que has conseguido? ¿Cómo te sientes con todo lo que has conseguido? em, eh, pues me siento satisfecha, la verdad es que me siento satisfecha. Yo creo ahora fue muy, muy curioso que yo creé la UNE, pues para las personas que quisieran profundizar en su autoconocimiento, profesionalizarse, en fin. Y resultó que yo, pues, obviamente estaba en todas las clases porque, pues, tenía yo que ver que todos los profesores, que todo se diera bien. Y para mí también fue una transformación bien importante, o sea, no estaba como alumna, pero también lloré en muchas clases de así de wow, que tocó mis fibras, que me hizo reflexionar en muchas cosas. Yo creo que cambié mucho con el máster de manera personal. ¿Cuál era la pregunta? Porque ya... Ya. ¿Y cómo te sientes con todo lo que has conseguido? No, pues me siento muy, muy feliz, muy satisfecha, la verdad, Yo no sé si estoy equivocada, Marilú, pero eh, yo la idea que tengo de Marilú es que tú te has pegado el máster completo, no solamente en organización, sino en recibir las clases, en todas y cada una de las clases. Es decir, Marilú se ha hecho el máster, como, pues digo, como era poco la organización,
ella lo ha recibido como alumna también, es decir, eh, me nutro con todo eso, ¿no? Y Sí, 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 justo, y eso me ayudó muchísimo. O sea, hay muchas clases en las que tenía que apagar mi cámara porque quería llorar así de sacar esa emoción que tenía o descubrir cosas, en fin. Sí, me siento muy satisfecha con la universidad. Quisiera pues tener más recursos para hacer el equipo más grande y crecerla más rápido, pero pues ahí vamos poco a poco. Muy bien, la verdad es que también se abrió el año pasado otro plan de estudios que es la especialidad en enteógenos y plantas sagradas, que ha sido maravilloso, increíble, la verdad, ahí ya tengo dos grupos en la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. También gente divina, hermosa, increíble. Y estoy por lanzar también ya la especialidad en neurociencias y estudios de la conciencia, que va a estar esta especialidad así, wow, increíble. Me emociona mucho, la verdad, de lo que hago y quiero, pues busco la gente correcta, en fin, ¿no? Entonces va a estar muy padre y estoy muy satisfecha. También va a salir la formación en astrología psicológica y evolutiva, ya muy pronto esa va a ser la primera. Y pues muy satisfecha, tratando em, pues de trabajar 2 años o más y ya tomarme unas vacaciones permanentes en realidad, porque sí he trabajado muchísimo desde muy joven, mucho, o sea, siendo papá y mamá de mi hija, sin educación, sin familia, sin dinero, entonces he hecho cosas así de locura que me han salido, pero sí ya empieza mi ser a decir, ya, bájale un poquito, ¿no? O sea, ya descansa y ahora piensa un poco en ti, ¿no? Que también, digo, a mí me hace muy feliz mi trabajo y lo que hago todos los días me da mucha satisfacción, pero sí sueño con irme contigo a Egipto, Pino, pronto, sí, o visitar a Claudia, irnos a comer allá a San Sebastián, en fin, sí, es, lo tenemos, es muy famoso San Sebastián, la comida la comida, verdad mm, que sí. muy buena. Y En aquí fin, por Canarias de hacer estas oh, islas bueno, Panamá. atlánticas y atlantes, eh, Sí, sí, sabes que ir aquí, a ver a mis nietos a Bali, o claro, sea, como ya, sí, tomar un descanso un añito y luego ya seguir a ver qué más qué bueno. inventamos. Dice, ¿alguna vez se te ha ocurrido un retiro a alumnis? Debe ser alumnos, de manera segura con todos nosotros, tus alumnos. Pregunta Machi, ¿alguna vez se te ha ocurrido un retiro a alumnis de manera segura con todos tus alumnos? Em, un retiro, pues sí, voy a implementar un retiro semestral con todos los alumnos de la UNE, por supuesto. Ahora que fue el retiro de Claudia Limpias, Fabián, los docentes, en fin. Estuvo muy hermoso, fue tan bonito podernos abrazar después de meses y meses y meses de vernos en la pantalla. Me surgió mucho esta necesidad, creo que es importante también el contacto físico y sí, sí vamos a establecer retiros con los alumnos aquí en Casa al Viento, en este espacio Mm, que podamos pues eh, compartir, experimentar el conocimiento, ¿no? Tener talleres dinámicos, etcétera. Sí, sí, sí lo quiero hacer, lo vamos a hacer. Ahorita pues estoy al 100 con lo del Congreso, eh, que ya va a ser en puerta y lo de la UNE, estamos abriendo, como decía Pino, ya las inscripciones a la segunda generación del máster, que ya va a empezar el 23 de abril, están invitadísimos. ahí. Y sí, pues muchas cosas que quiere uno hacer, ¿no? Dice Diana, permítame decirle que hizo de su hija un hermoso ser de luz, con una sonrisa y alegría inmensa, que a la fecha tengo mis mejores recuerdos de adolescencia. Las admiro mucho a ambas. Ay, Dice Diana, Diana. ¿quién eres, Diana? Ay, no sé. Ah, ¿eres amiga de mi hija? Pues te parece, sí.
Qué Diana, bueno. Diana Z. Dice Araceli, vámonos a Monte Chasta. Ay, vamos, sí, Y sí. dice Teresa que por La Más también. La Más está en Por la- Castellón, que es donde está ella. La Más es, Ah, la casa donde vive Teresa en Castellón. ay, sí, sí, bueno, mis patitas me hacen así de viajar. No he podido viajar en un rato. La Más Y es la casa donde te comenté que había estado a punto de irme a sí, vivir, que después al final no fui porque me dieron tierra en la isla y desde ahí punto de enlace, pero la cogimos La Más y se habilitó y fue, bueno, Teresa ahí adelante con su bandera y es un lugar muy, muy fantástico dice, dice Machi, a la selva, perdón. Pregunta para María del Pino, ¿qué significado tiene esa cobra dorada? Me pregunta Adriana. Esa cobra dorada es un regalo que me hice yo por en mi último cumpleaños, mezclado con la Navidad. Tiene que ver con Sesha, la Kundalini de la Tierra, pero también tiene que ver con la Kundalini personal. Para mí la serpiente es, un- es muy, muy importante y la tengo en dorada porque representa la Kundalini. Y, y tiene también que ver con el eje planetario, los momentos que estamos viviendo, toda esa alineación que está sufriendo la Tierra con sus polos magnéticos y con todo. Y bueno, un poco me representa también de buscar el eje todos los días y estar conmigo. Me acompaña. Buena observación, Adriana. Sí, sí tiene un significado. Disculpa, pero la pregunta me venía. ay, sí, no importa, ¿no? Está buena porque yo también quería saber y quería decir que la más, quería agregar que lo de la más, lo de la casa de Teresa, la casa de la paz. Y Sí, con esa Ah, dragona rosa ahí de montaña protegiendo, bueno, realmente se llama la más y hace honor al nombre, la más. qué la, bonito. Ya estaremos por allá. sí, ahí vamos a hacer una visitita y eh, voy, si quieren, a mano levantada, si quieren hacer alguna pregunta, Ándale, aprovechen. Últimas preguntas. yo quería hacerte una de las cosas que tenía, que ponía intuición versus personalidad. ¿Cómo, cómo? Intuición versus personalidad. ¿Es ¿Cómo? pregunta? Sí, entonces te pregunto, eh, ¿las enfrentas, las confrontas? ¿Las tienes separadas? ¿Crees que pueden converger, que tienen puntos donde se pueden llevar tanto la personalidad como o tratas a la personalidad? ¿Qué enfoque le das así, aunque un poco rápido, porque eh, no, me imagino que es un tema como puedes hacer hasta una enciclopedia con la pregunta, pero intuición versus personalidad, que Para mí son muy diferentes. La personalidad es lo que yo aparento ser, en realidad. La personalidad es cómo me ve la gente por fuera, ¿no? No, no es quién soy yo, sino es cómo aparento ser o cómo me ven eh, otras personas, ¿no? Que eso tiene que ver más con tema cultural, educativo, en fin. Y la intuición es otra cosa totalmente diferente, que para mí la intuición ha sido mi principal maestro. Es guau. De hecho, hace unos años, en el último Exposer, que ya sabía que era el último, mucha gente me decía, ¿por qué no das una conferencia? ¿Por qué no das una conferencia? Yo siempre estaba tras bambalinas en el evento. Y armé una conferencia que se llamó Evolución Intuitiva, en donde explicaba un poco, empezaba yo hablando de mi historia, o sea, decía, vamos a basarnos en esta conferencia en la historia de una persona que vivió esto, que era mi vida, pero la gente no sabía. Decía, ¿dónde creen que esté esa persona ahorita? O sea, en un reclusorio, en un prostíbulo, en un manicomio. No, pues mucho gusto, soy yo, es mi historia de vida.
¿Y qué fue lo que me trajo hasta llegar aquí a 18 años de éxito, por llamarlo de alguna manera, en fin? La intuición. Y entonces les di una técnica, o tengo una técnica, porque la intuición es un músculo que se tiene que ejercitar y que yo, derivado de mis pocos recursos en general, por ejemplo, cuando mi hija salía ya jovencita de fiesta, no había celulares, y yo de pronto despertaba a 2 de la mañana o 3 de la mañana y decía, ay, yo decía, y entonces lo único que hacía, pero era una cosa como es la gente, muy pocas personas confían en su intuición. Me conectaba con la intuición, decía, está bien, va a llegar bien, y me dormía, y al otro día decía, "¡Ah!", y paraba yo corriendo y ya veía, ahí estaba mi hija ahí. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo sepa eso? O sea, ¿cómo el desarrollar los proyectos, por ejemplo, eso de que conectas, la intuición en primera está justo en el tantien, aquí está 2 dedos abajo de No, la mano. el familiar es como que hace como una especie de denuncia de mala praxis del médico que lo vio de entrada, de cómo no lo derivaron a la mañana en vez de a la tarde. Estás, Ya. ya. Ay, mi reina está trabajando la Está criatura. trabajando sí. O sea, los proyectos como que hacía también era intuición, me explicó, ¿a quién tengo que invitar? ¿Cómo le hago para esto? Porque no tenía yo a nadie, un papá o un gurú o nadie, o sea, mi hija y yo éramos todo, ¿no? Y mi hija pues era una adolescente, y aquí Lo está la que, Dianita, que la seguro Diana. pregunta, la pregunta iba enfocada a, ¿crees que en algún momento, después de un trabajo personal, personalidad e intuición, pueden hacer un tándem? ¿Puedes esa personalidad irla cambiando o que tú crees que hay una personalidad? ¿Cómo ves eso? ¿Crees que esa personalidad se puede cambiar, se puede moldear, se puede, o piensas que, desde ese enfoque? ¿Personalidad te refieres a lo que eres tú, por ejemplo, A cómo tú te ves la gente. ¿Crees que el trabajo personal puede en un momento determinado, con tu intuición, ir cambiando de forma que lo que tú desprendas te vea? Es decir, porque en un principio, a lo mejor cuando no estás despierto, cuando no tienes conciencia, pueden parecer dos cosas enfrentadas o dos posiciones totalmente distintas. Pero ¿crees que cuando despertamos, cuando tienes un trabajo personal, se puede hacer un tándem con eso? ¿Se puede hacer un apoyar una cosa en la otra? Claro, sí, yo creo que cuando tú entras en contacto con tu intuición, en automático tu personalidad cambia. O Ah, sea, tu despertar, tu conexión interna se nota, ¿me explico? Se nota, entonces, sí, creo que sí tienen como una engrane, por llamarlo de alguna manera, la intuición con la personalidad, porque sí se nota ¿verdad? que cuando tú trabajas con la intuición, cuando tienes trabajo interno y La- preparación espiritual, las pues pue- por supuesto que la personalidad cambia. Ujú. y las puedes ir tú misma engranando, que te puede ser hasta un trabajo personal, ir engranando eso que tienes por amoldando, quitando lo que te molesta, porque a veces, ay, tienes que quitarte esto. No, no tienes que nada, solo si te molesta lo quitas. Es decir, Claro, claro, porque a lo mejor te es útil para otra cosa, ¿no? Pero a claro. eso me refiero, intuición y personalidad, ¿crees que se puedan engranar? Claro, sí, porque pues es una derivada de la otra, o sea, que intuyo que es lo mejor para mí y eso es lo que yo cambio, ¿no? Y es lo que yo transformo. Aquí lo importante es conectar con la intuición justamente, ¿no? O sea, cómo, cómo guío mi vida a través de lo que me dicen otros, de lo que hacían mis padres o abuelos, lo que sea, o a través de lo que mi intuición, que es el llamado del ser, ¿no? Es el llamado del corazón, me está dictando y cómo lo hago y cómo lo transformo en mi personalidad. Claro, sí están totalmente empatados, pues. Ujú. Ay, Teresa, qué gusto. A ver, a ver, mi gente, no, hay una mano, Teresa, claro, Teresa. Está silenciada, Teresa.
Pero, Ahora, Teresa, ya, sí. ahora. Que Ah, yo quería preguntarte, ahora hablando de la intuición y la personalidad, dices que la intuición hay que trabajarla. ¿Crece la intuición y baja la personalidad porque se une a la intuición, según te preguntaba Pino? ¿O la intuición nacemos con ella y es inamovible? Yo creo que sí están ligadas, como le decía yo a Pino, o sea, cuando tú conectas, o sea, son dos cosas muy separadas. La gran mayoría de las personas que no tienen un trabajo espiritual o de un desarrollo interior están más en la personalidad, ¿no? En lo que la gente ve en mí, en el deber ser, no en lo que realmente yo soy, ¿no? Y cuando conectas con tu intuición, cambia todo, porque entonces ya es tu descubrimiento de ti mismo que Sí, se refleja en la personalidad. claro, y la intuición puede, puede aumentar, es decir, tú puedes trabajarla para que aumente. Claro, es que es un músculo que hay que desarrollar. Vamos, no es un músculo, pues, pero es como un músculo que lo Ya, desarrollas, porque en la medida que y yo doy muchos ejemplos de, por ejemplo, los videntes, los brujos, no es que tengan una capacidad particular, lo que pasa es que están muy conectados, saben usar su intuición. Entonces, yo lo he usado, me ha pasado unas cosas que yo digo, ¿qué es esto? O sea, como si fuera bruja, pero no es que sea bruja, sino la intuición ahí está, pero sí se tiene que desarrollar. Hay que confiar en la intuición. Hay una frase de Albert Einstein que no recuerdo bien que dice, em, la humanidad eh, posee la intuición y la mente. Y tenemos una humanidad que le rinde tributo a la mente y se ha olvidado de la intuición, que es lo verdaderamente valioso. Entonces, cuando aprendemos a conectar con la intuición, pues híjole, todo cambia. La verdad es que hay menos errores en la vida, ¿sabes? Menos fracasos o menos dolores del ser, porque pues tu intuición te va guiando por dónde, ¿no? Entonces sí, pero sí se tiene que desarrollar, es conectar, o sea, cuando yo lo que como ejercicio es em, en momentos muy particulares, porque para desarrollarlo, ya cuando la desarrollas ya es instantáneo, o sea, piensas y dices, "Ok, aquí te dice, que a mí en el bajo vientre se siente clarito la respuesta, o sea, es algo muy, muy complicado de explicar, pero tienes la seguridad y la certeza que estás intuyendo correctamente o que la intuición te dice qué es, ¿no? Pero al principio es, a ver, esto, y entonces sientes, tienes que confiar, pero como ir identificando si no es la mente, ¿me explico? O es la intuición. Ujú. Es, pero por eso yo les digo desde un principio, hay que tomar esos espacios de solitud para todos esos procesos. Yo como soy muy, muy solitaria, yo conecté muy fácilmente con mi intuición porque no tenía ruido exterior. Y entonces algo, y yo sentía aquí, ¿no? Alguna situación de, ¿y qué haré con esto? ¿No? Y sentía, sí, sí lo voy a hacer. ¿Cómo? Porque ya empecé a poner atención en mi llamado aquí en mi bajo vientre. Y entonces ya aprendí que yo tenía que seguir esa comunicación, vamos, o ese sentir aquí de mi intuición. No sé si fui clara, pero bueno. sí, 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 Sí. sí, sí, claro, sí, yo es lo que llamo confiar en la vida, ¿no? O sea, fluir, lo que decimos vulgarmente fluir. Exacto, Entonces, tú exacto. fluyes, esa es la intuición, ¿vale? Sí, más bien, Esa, primero intuyes y luego fluyes, ¿no? Porque hay veces que no claro, hay que fluir, o sea, cuando la intuición te dice no vayas por ahí, claro, entonces no hay que claro. ir por ahí. Entonces, primero la intuición y luego fluir, ¿no? En base a lo que la intuición te dice. Ujú. Muy hermosa pregunta. Gracias. Araceli, que ha levantado la mano. Araceli, Hola, Marilu. Hola. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Ay, pues no, o sea, mi trauma es no haber ido al IPAD, que era un sueño. O sea, ese es, de verdad, yo muchas veces lo pensaba y quería llorar, o sea, de ir a la escuela, vamos, ¿no?
deja tú al IPADE, de ir a la escuela me hubiera gustado mucho estudiar. Este, mm, y para cuando yo tenía ya como un poco de posibilidades, pues se presentó el IPADE y dije, wow, esa es como la escuela que yo quiero, porque pues ya era yo vieja para ir a la universidad, ¿me explico? Este, mm, y pues solamente eso, que tal vez debía haber pensado un poquito más en mí, porque sí me olvidé de mí muchos, muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que sí debía haber tomado un poquito más para mí en los años, pues digo, tomarlos algún día. Ya, ¿cuál algún día? Ya, vamos a hacerlos. Ya, pues ya, no, no creas, sí, he disfrutado mucho mi vida, la verdad es que he disfrutado, pero sí ya de una forma distinta, sí necesito un poquito más apapacho a mi niña interior. Sí. Adriana, Adriana tiene una pregunta por ahí. A ver, Veo que Adri, también la tiene en el chat, casi ya mejor hazla directamente, Adriana, para que, Hola, ¿me escuchan? sí, te sí, escucha. Hola, hermosa. o- Hola, ¿cómo Ay, estás? qué gusto de escucharte y de verte, Marilo. Pues mira, tengo muchas cosas que decirte, pero bueno, respecto a del IPADE, es una necesidad del ego, una personalidad que quiere ser vista y reconocida por el sistema. Sin embargo, el mensaje que yo tengo para ti es que si tú ya tenías la luz del sol, tú ya no necesitabas prender una vela. Tú ya Mm, tenías la sabiduría, tú ya estás conectada con tu fuente divina, tú ya no requieres un reconocimiento del sistema, porque lo que tienes que hacer nada más es hacer a un lado lo que nos hacen creer que es necesario como el título, como el documento, como el papelito, pero tú ya estás aliada con lo máximo, con lo divino. mm, Entonces, suelta eso porque ¿quién prendería una vela teniendo el rayo del sol? qué bonito. Hermosa. Y por otro lado, pues esa intuición pues se desarrolla para para los seres que obviamente ya les quitaron todos esas relaciones que se tenían que desapegar. Lo más doloroso es desapegarnos de nuestros padres y a ti te hicieron ese trabajo para que pudieras sin distracciones lograr conectarte con tu fuente divina, que es con tu verdadero padre, con tu verdadera madre, la madre tierra y el padre sol y el padre, el universo entero. Entonces, realmente lo económico, lo material es efímero. Tú estás conectada con tu verdadera riqueza. Y Mm, ojalá que lo lográramos nosotros con todas las herramientas que tú estás proporcionando. Pero ten la certeza de que esa conexión que tú tienes es como el Wi-Fi divino. Y eso es lo que nos estás ayudando a hacer. mm. Gracias. Te amo, te adoro y te deseo lo mejor. Muchas gracias, Adri, gracias, gracias. Qué gusto conocerte y verte por acá. Sí, pues siempre estoy atenta, hermosa. Y es que Sí. me llamó la atención esa cobra porque soñé con ella, que hace unas semanas soñé con una cobra así. Yo dije, wow, ya después platicamos. Gracias, gracias, gracias. a ti, Gracias a Adriana, ti. a ti por... Yo creo que si algo pues, se puede decir de Marilú también es que eh, mm, su ejemplo de vida nos ayuda a, a ver que el mundo material y el espiritual son reconciliables, o sea, que pueden ir de la mano, que pueden ir juntos. Es decir, ser espiritual no quiere decir que rechacemos lo material, sino que vibremos, que utilicemos esa parte, pero sin dejar de ser espiritual, por supuesto. Que desarrollemos nuestra espiritualidad, pero que después materialicemos y, y pongamos que son muchos los retos, sí, pero también es verdad que son después los beneficios, y Mariluz Mariluz es un ejemplo de ello, cómo se pueden ir consiguiendo, materializando, y yo creo que muchos de nosotros también tenemos nuestros pinitos ahí hechos, donde
vamos haciendo, no al nivel de un exposero de un programa como Marilú, pero sí es verdad, o de una universidad de la nueva era, pero sí es verdad que eh, es maravilloso que nos atrevamos. Y yo creo que es uno de los casi de los mensajes que a mí casi me da Mariluz, ¿no? Atrévete, atrévete, que se puede. Es una Claro. cosa. Sí, pues es que la vida es corta y si no nos atrevemos, pero siempre no es atreverse como a aventarse así a lo loco, ¿no? Sino pues a través de justamente de conectar con tu llamado, con tu intuición, sin dañar a nadie, ¿no? En fin, y con un propósito pues muy elevado, ¿no? ¿Verdad? Totalmente, Marilú. Eh, Me refería a cuando tú tienes ese llamado, tienes esa intuición, y a veces lo único que te limita son tus propios miedos, en no atreverte, no sentirte seguro, no tener confianza en ti. Y es que hay veces que realmente la confianza se coge por el camino. Y como decimos aquí, a capar se aprende capando. Y sí, no, mírame aquí, haciendo, ¿quién me iba a decir a mí? Hablando con Marilú, que, que estoy contentísima. Muchísimas gracias. Ay, espérate. Otra pregunta más. ¿Hay alguien? A ver, ¿quién habla? Mm, Bueno, es que no quiero acaparar yo. A ver, Raquel, aquí hay una Raquel Amberes, Ah, Raquel. punta. Hola, Raquel. Está silenciada, cariño. Ahora. Hola, corazones. Hola, Bueno, mi pues linda. no tenía la mano levantada, pero es un placer estar en este grupo y saludaros a todas. Y poquito más que decir, que el sábado, si no pasa nada, iré a ver a Teresa hasta el domingo, porque el llamado lo tuve en cuanto la vi la semana pasada. A Marilu Fantástico. ha sido un placer también escucharte. Y Adriana, creo que era Adriana la chica que acaba de hablar. Sí, Adriana, sí. Mi sentir resuena completamente contigo porque aparte ha sido una expansión de corazón conforme te estaba escuchando, que ha sido impresionante y bendiciones, bendiciones a todas por estar aquí, reencontrarnos de nuevo. Mm, Muchas gracias, Raquel, Y linda. pues mm. quiero decirte, Raquel, que viene también Mercedes. Sí, la Eh, convoqué, yo le dije, es- tenemos que ir juntas. Merche, va la Merche. Va a verse también. Fantástico. claro, es que me ha escrito hoy y que venía el 13, el 12-13, ¿no? Justo para el mercado venía. Y ahora tú, maravilloso. Bueno, Justito, pues justito. también quiero Bueno, ah, decirte falto que yo. así, Me voy. Cojo la Ven, escoba y voy para allá. macho, claro. Bueno, decirle a Tino, María que me ha vete. encantado, que me encantaría que siguieras, me encanta escucharte, es un placer, quiero que lo sepas, porque es que ahora mismo me podría pasar horas, creo que esa universidad, vamos, aunque sea nada que Pino me manda cosas de madrugada, pero si es para escucharte, creo que me lo voy a hacer porque es una delicia, es una delicia. Te doy las Bienvenidísima, va a ser un gracias honor. por existir, la verdad es que sí. Y a vosotras dos os espero el sábado. Qué bueno. Fantástico. Muchas gracias, Teresa, qué hermosa, gracias. ¿Te parece Y si pasamos a la actividad, Marilu, o quieres decir sí, pues, algo? no, pues yo no soy guía ni terapeuta ni nada, pero les hago una meditacioncita, ¿les parece bien? ¿Ya? Sí, 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 sí. ¿Quieren? Para que cerremos, bueno, pónganse cómodas. Cerramos micrófonos todos, porfa, menos Marilu. A ver, yo también. Gracias a ti, Araceli. No se vayan, quédense. Una meditación muy breve. Ay, pónganse cómodas, la espalda recta, cerramos los ojos, tomamos una inhalación suave y profunda. Uno, dos, tres. Sostenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos profundo y empiezo a tomar conciencia de mi ser, de mi, de mi cuerpo. Exhalamos.
Cada inhalación percibo mi cuerpo, mi piel. Exhalamos. Ahora en esta paz voy a visualizar que me hago muy, 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 muy pequeñita y aparezco en una de mis células internas. Y estoy ahí, pequeñita en una de mis células. Es como una esfera brillante. La observo, la admiro y empiezo a visualizar cómo esta esferita, esta pequeña célula de mi cuerpo, de entre millones y trillones de células, empieza a tomar luz cada vez más luminosa. Veo cómo esta esfera que me rodea, que es mi célula, se pone cada vez más y más luminosa. Con todo ese amor que surge dentro de mi corazón, toco esa membrana celular y con todo mi corazón le doy las gracias. Gracias, gracias, gracias. Y empiezo a ver cómo esa pequeña célula luminosa empieza a encender cada una de mis células. Empieza a correr la luz dentro de todo mi cuerpo y yo ahí conectando, encendiendo esa luz que va a mis órganos, al páncreas, al vaso, al hígado, a los riñones. Cada vez se van encendiendo de esa luz de Dios. Sube a mi corazón y veo cómo el corazón se va encendiendo pequeñas lucecitas de gratitud. Llega a mis pulmones. Tomo una inhalación profunda y saco todo lo que no corresponde a esa luz, a esa luminosidad universal de Dios. Inhalo profundo nuevamente y sale todo lo que no corresponde a la salud, a la perfección celular, a la alegría y al amor incondicional. Inhalo una vez más fuerte y conforme se ilumina todo mi ser, saco todo lo que no corresponde a mi total salud, felicidad y plenitud. En un gracias total, lleno de amor. Siento cada una de mis células del cuerpo y les doy gracias, 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 gracias al universo, gracias a toda esa energía de plenitud, de amor, de bienestar, de visión, de intuición. Gracias. Esa pequeña yo, dentro de esa primer célula encendida, da un último gracias a esa célula que originó toda esa luz dentro de mi cuerpo. Gracias a cada una de mis células por mantenerme viva,
sana, aquí y ahora. Tomamos una inhalación profunda, regresamos al cuerpo, sentimos como nuestro cuerpo internamente está lleno de luz, de amor, de gratitud, de comprensión. Inhalamos profundo, sostenemos y exhalamos al universo. Gracias por mi existencia. Gracias por mi historia. Gracias por todo lo vivido. Gracias por lo que viene y por esta luz que me acompaña. Empezamos a mover nuestros deditos luminosos, nuestros hombros, nuestro cuello. Ah, Inhalamos profundo y abrimos los ojos. Tuvimos aquí a Jacinto de compañía, que es mi gallo. No sé si se escucha Jacinto o no se escucha, ¿no? Ay, ese Jacinto. Ay, Jacinto, es maravilloso. Ahí. No se ve, ¿verdad? No, ¿Sí se oye o no se oye? no, yo no lo oigo, yo no lo escucho. No, qué chistoso, qué bueno, porque pensé que lo estaban escuchando. Déjame se los enseño. Ay, ¿ya Ay, lo vieron? sí. ¿Qué pasa, Jacinto? ¿También meditaste? Ay, el Jacinto. Apenas empezamos a meditar y empezó a cantar, pero bueno. Y un pajarito, ¿no oían el pajarito? Sí, el pajarito sí se escuchaba. Pajaritos. Sí, increíble. Justo que empezamos a meditar, el pajarito me acompañaba en o sea, mi voz y el pajarito respondía. Bueno, quiero decirles que Jacinto es un habitante de la casa y que es muy típico Domesticado parece. tenerlo, es típico tenerlo, estar en la cocina y que Jacinto esté en una de las sillas. Bueno, arriba Sí, también. Y, y bueno, tú estás cocinando y él está ahí, parece un... mirando todo. Es- y Blanca es- es y bueno, la gallina. Blanca, mira, pues están los dos ahí parados en la cocina, nada, mirándote y son uno más de la casa. Igual que Bombi, por supuesto. Tengo una familia animal muy peculiar porque estoy en la cocina y como dice Pino, entran todos, entran los gatitos, mis perritos, los gallos, o sea, es una locura ahí. Y No, es luego me fantástico. dicen, ¿cómo haces para que convivan aves con gatos y con perros? O sea, están todos, le digo, pues es que saben que somos familia, entonces no se hacen daño unos a otros, se respetan. Claudia, Qué bueno. Ay, Claudia, mira, Claudia está levantando la mano. Claudia, Sí, hola, perdonen que estoy sin hola. cámara. La verdad que Sí, es hermoso verla y verte, Marilu, la verdad que me encanta. Ni hablar de Jacinto, por supuesto, que despertar con él es una bendición todos los días. Hermoso. Te han estado supervisando la nota, posiblemente. sí, la Claro, a ver verdad. qué está hablando. Ajá. Sí, apenas Seguro, empezamos a meditar y empezó a cantar, pero claro, también participando en la acompaña. meditación. Sí, claro. Son una belleza, la verdad. Ay, Claudia, te quiero. Yo también mucho, Marilu. Muchas gracias, María. a ti, Linda, a ti por entrar, que sé que estás trabajando y es todo un Sí, esfuerzo a tope, estar la ahí. verdad que sí. Un Pero abrazo bueno, enorme, pero Claudia. hay cosas que no me las puedo perder, es así. Ay, te No, no hay quiero. nada más importante que esto, ningún trabajo, nada. Ay, hermosa, eres una hermosa. Te queremos, Linda. La, Gracias, yo también muchísimo a ustedes, a todas. la alumna consentida de la UNE. Bueno, y cómo extraño la UNE, ¿eh? Uy, Ay, sí. Pues ya, extraño varias clases. ya sabes que tienes carta abierta siempre que quieras Sí, entrar. Digo, ya terminaste el máster, pero cuando quieras, ahí están las clases que quieras. ¿Ok? son los beneficios.
Sí, De paso, gracias. las que están presentes ahí, ténganlo en cuenta porque es una oportunidad hermosa realmente participar de la UNE. Se aprende y se recuerdan muchas cosas, porque hay muchas cosas que yo estoy segura que todas ustedes lo saben perfectamente bien, pero estar en un lugar donde vos podés compartir tus opiniones y podés hablar y podés decir, ah, sí, me acuerdo de eso, porque yo me acuerdo que cuando una vez, bla, 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 es hermoso, es fantástico, les Mm, encantará, en serio. Gracias, Muchas Claudia. gracias, Marilu. No, Gracias, al contrario, Claudia. a ti por confiar en la UNE, por todo, un año y medio pasar estudiando en la UNE, fue maravilloso. Más Gracias. maravilloso fue el retiro final. Ay, sí, Que estuvo todo el mundo increíble. me dice, pero vos estás loca por 4 días nada más ir. Y sí, ¿qué tiene? Vino de Nadie me España lo por quita. 4 días para el retiro, imagínate la belleza. Tal No, pero cual. valió todo la pena. Y bueno, casi lloramos, Claudia y yo, cuando nos vimos y nos pudimos Ay, abrazar después sí. de No me hagas meses. acordar, Marilu, que me largo a llorar ahora también. Ay, no, ya vente, Claudia, ya piden las vacaciones permanentes y aquí ponemos una Mm, clínica. la verdad que sí, estaría bueno. Vamos a ver. Sí, estaría bien. No, yo esta casa antes pensé en hacerla una clínica alternativa, fíjate, o sea, con terapias alternativas, pero como está en la montaña y hay mucha paz, en Está en fin. un lugar espectacular. Oh, Sí, el lugar es, Toda la energía. el lugar es sí. de ensueño, Sí, sí. porque todo el mundo, claro, todo el mundo va por Pocatepe, a Mecameca, Iztaccíhuatl, pero a mí la fuerza de Tepoztlán me Es impactó. Y maravillosa. cuando yo interactuaba con el lugar, no decía, pero si lo que es el pilar está al lado, ¿no? Mm. Tal. Y me decían, dice, ¿y quiénes sostienen a los pilares? Los que sostienen a los pilares tienen que ser fuertes, incluso hasta más, porque el pilar como que tiene, pero los que están al lado, Tepoztlán es una fuerza increíble, con unos guardianes maravillosos, que es que, claro, ¿cómo defines eso? O sea, no tienes palabras, o sea, hay que ir. Mira, Ay, vénganse. este verano toca La Más y luego nos toca Tepoztlán, a Casa al Viento. Nos Ay, organizamos una excursión. estaría hermoso. Pues son bienvenidas cuando quieran. Muchas gracias, Pino. Gracias a cada una de ustedes por estar aquí en este encuentro bello. Gracias por sus palabras que me pusieron aquí en el chat. Gracias a todas. Y bueno, pues bienvenidas a la UNE, también al Congreso. De verdad que el Congreso es una locura de amor. Así, gente tan hermosa. La primera edición fue casi en cada conferencia llorábamos, o sea, de la emoción de tanto amor aplicado a las propuestas educativas. Es algo muy bello, de verdad que es hermoso y ojalá que puedan asistir al Congreso y pues está el máster disponible. Si alguien del grupo quisiera integrarse, por supuesto, tiene un descuento de beca, bienvenidísima. Y pues Teresa, ya estás tú dentro, ¿eh? Yo quiero, Marilú, darte las gracias. Gracias por ser como eres, por ser tan maravilloso, por ser mi hermana, porque te amo. Ay, Y doy las gracias por tu ser, por tu estar, por tu existir y por enseñarnos y compartir con todos tu experiencia, eh, porque hay cosas que se aprenden en los libros, pero otras solo pueden ser transmitidas de quien las vivió, de quien las puso y tú afortunadamente nos has compartido con nosotros, te has abierto a compartir todo eso y yo te lo agradezco enormemente. Con todo el grupo Luz Azul, que son casi todas personas que hemos conocido viajando o conociéndonos, todas trabajando dentro de este mundo para ser cada día la mejor versión de nosotros. Y tu experiencia seguro que nos ha dado a todas herramientas y tips para poder seguir con ese trabajo y hacerlo con ilusión. Gracias, gracias. no, gracias. Y ya
Mi casa se llama Casa al Viento y ya el viento es un elemento y un padre que tengo yo mucha conexión, por eso le puse Casa al Viento y ve ahorita, siempre que hago yo el cierre de una meditación o algo, siempre viene el viento y ahorita es el cierre de este encuentro y viste que Y aquí se es, mueve, y se mueve. es un ser que yo amo mucho el viento. Mis Y saludos a Mael, por favor, que no puedo dejar de mencionarlo. claro, ya lo conocerán, ya lo conocerán. Muchas gracias, Pino. Gracias a todas y Gracias, bueno, Marilu. Gracias a todas por estar, salud. por participar, por aprovechar, por también sacarle a Marilu también todo eso que tiene y que es maravilloso. Gracias, mi gente linda, las quiero. Gracias a todas. Que tengan mucha luz en su camino y estamos en contacto. ¿Ok? Gracias, Ok. Marilu. Mucho gusto conocerte, aunque sea en Zoom. Ay, gracias a ti. Pronto, quizá muy, muy pronto, creo. Si se vienen a Montechasta, pues aquí les doy un tour. ¡Ah, qué Ah, por favor. bueno! No, pues sí, me encantará. Ya sé parte del grupo, ¿ok? Pues mira, vamos a hacer una mochila para Montechasta y vamos a verte, y vamos a verte. Gracias. Los quiero, los quiero. Ay, Nos ah, abrazo y nos veo. Nos gracias, María. vemos. Hasta luego. Bye. Merche! Mi ¿Te pie, había visto? mi pie, Mi loca, mi piedras. mi piedra. Merche me dice piedras. Sí, tú eres mi piedra. Sí, sí, sí. Y mira, tenemos ahí a Raquel. Mira, es que pronto. Pino, ¿cuándo vamos a irnos a la mar y ya, que nos toca ya y todo? Total. Espero ¿Eh? que, espero que pronto. Espero que pronto. Sí, Espero sí, que, bueno, hay que dejar que sí. todo. Tara, ta, 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 ta. ta. Los quiero, pásenselo bien, estaré de corazón, estaré con todos ustedes. Por supuesto, yo estoy en la más, cada vez que hay mercado estoy por ahí danzando con el corazón Haremos deseando. fotos, Haremos. haremos fotos, Pino. Nos Bueno, Vale. haremos fotos. Sí, por bueno, favor. bien. Y cualquier cosa que quieras, ya sabes, a los juneros nos pides, tráeme esto y te lo mandamos. Ok, perfecto. Qué Ok. bueno. Un beso grande. Un Un besote. beso. Adiós. Chao. Chao, hasta Teresa, un luego. beso Gracias, grande. María, gracias a todas. Gracias, Hasta Claudia. Gracias a luego. Gracias a todas. todas.